Continuamos en Remix de Noticias hasta las 21:30, ocupándonos sobre todo de Santiago Maldonado, también de la familia, y de ir buscando distintas respuestas dentro de la cantidad de interrogantes que tenemos. Para eso yo estoy en compañía de dos personas que verdaderamente tienen muchísimos años de militancia, han recorrido mucho territorio nacional y verdaderamente nos interesa también saber ¿cuál es su opinión frente a lo que estamos viviendo hoy? Uno de ellos es Ernesto Moró. ¿Cómo le va, Ernesto? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo están? Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y José Yulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Gracias, José, por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, años y años de experiencia, de militancia y de recorrido. ¿Qué pueden decir? ¿Cómo ven la Argentina hoy? Bueno, creo que la Argentina está obedeciendo un cambio también en materia internacional, ¿no? Es decir, como está acoplado, pero si nos referimos al tema de la seguridad, sí, es un tema es un tema grave porque si estamos atravesando una crisis de seguridad, ¿no? ¿Estamos desprotegidos, desamparados? ¿Sí a todo? No, yo creo que, a ver, tenemos una política de seguridad que es bastante compleja, porque nosotros estamos entre la hipótesis de si la ministra utiliza el cinismo para manejar la información o si la ministra no conoce nada de seguridad. Entonces, en ambos casos estamos atravesando un problema de seria inseguridad, ¿no? Esto creo que es lo principal, ¿no? Y esta inseguridad no solo atraviesa el caso de Maldonado o las intervenciones de las policías violando los derechos humanos, etcétera, etcétera. Esto atraviesa todo el espectro de seguridad personal, la seguridad de los bienes, la seguridad de la vida de los habitantes, porque pareciera que no hay una política de seguridad. Este es el problema radical de fondo que además detrás del tema de Maldonado estamos encontrando hoy. Hay un grave problema de seguridad. José. Yo intenté en estos 2 meses encontrar algunas figuras que condensaran debates muy largos, ¿no? Y una de esas figuras era un cuentito de cómo se cocina una rana viva, que se la pone en una olla de agua fría y se calienta lentamente la olla. ¿A qué refería? Es que cuando uno está, como ahora, golpeado por una interminable sucesión de detenciones arbitrarias, como la de Milagro Sala, de desaparición forzada, como la de Santiago, de irrupción de gendarmería en la Universidad de Rosario, y seguimos, es que cuesta mucho comprender lo que está ocurriendo porque uno tiende a concentrarse en el punto. Entonces, lo que intento es mostrar que acá hay un proceso que tiene un contexto internacional, como bien decía Ernesto, que es el cambio de Obama a Trump, el cambio de un gobierno que decía respetar el orden internacional, otro que directamente dice: me voy de UNESCO, no quiero las Naciones Unidas, quiero que Israel ocupe Palestina, no hay ley, no hay... Bueno, y eso es lo que expresa el proceso de Cambiemos. Se puede decir de muchas maneras y da lugar a muchos debates académicos, pero en términos sencillos es que el conjunto de garantías que la Constitución nos daba, el conjunto de derechos que conquistamos y estaban instalados en las leyes, y lo que se suele llamar el Estado de Derecho, o sea, que haya límites a la acción de Estado, va disminuyendo muy aceleradamente. Empezamos a tener un gobierno claramente autoritario, y voy a dar el ejemplo de Garabano de hoy. ¿Quién es él para opinar sobre lo que ocurre en una causa judicial que no empezó? Usted se refiere a las declaraciones del ministro diciendo que no era necesaria hacer la marcha, que es oportuna. No, y él dijo que la ausencia de lesiones físicas en el cadáver de Santiago Maldonado descartaba la hipótesis de desaparición forzada y también. Eso es autoritarismo, sí. Porque no tiene por qué decidir lo que es una causa judicial. Entonces, y que se entorpecía la justicia también, dijo. Es intervenir fuertemente sobre la justicia, fuertemente, porque está instalando nada menos que una hipótesis de interpretación
de algo que ni siquiera se está discutiendo todavía. Eso tiene ¿no? que ver también mucho con lo que había hecho el juez Otranto. Recordemos cuando Otranto, él todavía estaba en la causa y dice libremente en una entrevista en Diario La Nación que Santiago Maldonado, una de las grandes hipótesis de la investigación es que se había ahogado. Lo que quería terminar de decir es que ese proceso es de democracias formales, que son las que obtuvimos después de la retirada de la dictadura, con distinto nombre. Yo me acuerdo que Galeano hablaba de democradura. Bueno, se trataba de encontrar una palabra para designar a unas democracias que reconocían los derechos formales, pero en la realidad no ocurrían, pero reconocían los derechos formales. Ahora vamos a un gobierno autoritario con una máscara democrática cada vez más mínima, porque acaban de decir que no hace falta votar, por ejemplo, en periodo intermedio. Quieren instalar mecanismos electorales electrónicos para... Bueno, eso es lo que está ocurriendo y mucho de eso se concentra en lo que yo llamo la batalla por Santiago, que, bueno, no pudimos recuperarlo con vida, pero ahora está en discusión qué pasó. Una sola cosa que debe quedar claro antes de seguir toda la discusión sobre Maldonado y sobre la autopsia y lo que quieran, es que lo que se está discutiendo desde el punto de vista legal como delito de desaparición forzada es si el Estado lo detuvo, aunque sea un segundo, si el Estado dominaba la escena donde estaba Santiago, porque, y del modo que murió Santiago, claro que es muy importante conocer hasta el último minuto de su vida, pero desde el punto de vista legal es mucho menos importante de lo que la gente imagina. Luciano Arruga estuvo desaparecido 5 años, no se sabía cómo había muerto. Se terminó descubriendo de que la policía lo agarró, le sacó la zapatilla, desnudo, le dijo o corres o te tiro un tiro, cruzó la avenida General Paz y murió atropellado por un auto. ¿Es un accidente? No, eso es un asesinato. Por lo tanto, hay infinitas formas de asesinar cuando el Estado tiene dominada la situación y se apodera de una persona. Tanto que desde el punto de vista legal, la ley 26697, que está inspirada en el Convenio Internacional de Desaparición Forzada de Personas, lo que dice es eso, hay desaparición forzada de personas. Si el Estado detuvo a alguien, niega, encubre su detención y, como acá acaba de ocurrir, si la detención forzada, si la desaparición forzada termina en muerte, no desaparece la desaparición forzada. Digo, igualmente que tengamos que hablar de una persona que desaparece en este momento de la historia, sí, en este momento es del desaparición país. Forzada con asesinato, con muerte, Lamentable. porque eso tiene que ver con que los cargos y las penas pueden llegar a cadena perpetua. Por eso también se entiende que Garabano se defienda como gato panza arriba, porque él está acusado de encubrimiento y la pena que está prevista, si logramos demostrar que él es encubridor, es perpetua. Ernesto. Sí. Finalmente, lo lamentamos mucho, Santiago no se estaba divirtiendo en Chile, ¿no? Esto No, es tampoco, una de tal cual. es una de las cosas tétricas, ¿no? Tétricas, digamos, del discurso oficial, ¿no? Yo hablando... Ni hablar de Walt Disney, ¿no? No, claro, No. claro, pero es terrible esto. Pero yo, a raíz del momento político, después volvemos Sí, por al supuesto. caso Maldonado, pero el momento político yo me pregunto, bueno, ¿qué hay de él? Porque este gobierno, si es de derecha, etcétera, etcétera, es una novedad en la Argentina tener un gobierno de derecha surgido por las elecciones. Pero el tema es que la derecha en general se considera liberal. Y el problema de este gobierno es que no es nada liberal, ¿no? Todo lo contrario. Un gobierno autoritario que es de derecha. Esto es algo muy extraño, ¿no? Como decíamos, si Adam Smith resucita, se vuelve, inmediatamente se vuelve loco. Hay una cuestión que habla también mucho desde distintos lugares del gobierno, que tiene que ver con el orden social. Con esta situación en donde, bueno, antes se podía reclamar, cortar una calle, cortar una ruta, y vos te la tenías que bancar como ciudadano y como persona en la calle. Hoy, como el orden social lo queremos reimponer, entonces vamos a pedir, ustedes se corren, ustedes si no hacen caso, bueno, aplicamos un protocolo, que es el llamado protocolo de seguridad, el protocolo de tipiquetes o lo que fuere. ¿Eso no nos hace retrotraer un poquito? ¿No nos hace retroceder? Es la sociedad del poder, ¿no? Es la sociedad del poder. La ley de Darwin, podríamos decir, la de más fuerte. Es la del la más poder grande. y además la que corta el diálogo.
porque antes se dialogaba, los protocolos de Naciones Unidas, nosotros, bueno, también la PDH ha trabajado mucho con el CES, el tema de del orden público, la protesta en las calles, etcétera, etcétera. Y había un protocolo magnífico que obligaba al diálogo, a la conversación, y bueno, y esto da muy buenos efectos, porque no hubo víctimas, no hubo daños y no hubo intervenciones policiales. Ustedes vieron los despliegues policiales de gendarmería que existen hoy día, las barricadas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el costo económico que esto tiene, no? ¿Por qué se generan estos costos económicos? Para sembrar naturalmente inmovilidad, para que la gente tenga miedo, que no salga, etcétera, etcétera. Y este costo económico lo estamos pagando todos, ¿no? Porque la hora policial cuesta mucho y además se podría aprovechar a hacer un entrenamiento profesional de los policías que están ahí al acecho, varias horas, que eso también es inhumano hasta para con los policías, ¿no? Entonces, darle educación, darle un profesionalismo que se dediquen a investigar los delitos complejos como el que estamos viviendo hoy con Maldonado, ¿no? Tal cual. Donde en vez de investigar se ocultan pruebas. Fíjense, y volviendo al tema de Maldonado, a ver. El 1 de agosto desaparece Maldonado. Sí. Suponiendo la hipótesis cínica del gobierno, Maldonado se ahogó o lo que fuera. Antes no, se había ido a Chile, ahora se ahogó. Bueno, en fin. Fíjense, la pregunta es, ¿por qué el 4 de agosto la Gendarmería estaba espiando protocolarmente a Julio Saquero de la PDH y a Mabel Sánchez? Le tomaban las placas de los autos, seguían los autos, decían quiénes eran, los estaban investigando. ¿Por qué la Gendarmería hacía esto si la Gendarmería no tenía nada que ver con Maldonado? ¿Por qué está investigando a los acusadores de la desaparición forzada de Maldonado? Estos son indicios, indicios que concuerdan con todo lo demás. Declararse también, autoimputarse en este caso como el gendarme que está haciendo para tener acceso a la causa, también es algo muy extraño. Sí, hay una información que me gustaría resaltar para mostrar lo complejo del momento. El 16 de agosto Bullrich va al Senado y hace un informe mentiroso, porque ella ya tenía la investigación interna que habían hecho en Gendarmería sobre la participación de los gendarmes, y de ahí surgían un montón de indicios que luego se fueron haciendo conocer, de las peleas, de que entraron, que llegaron al río. El 22 de agosto, 13 organismos de derechos humanos concurrimos a una reunión que habíamos pedido con Peña, me parece, ¿sí? Con Peña, sí. No me acuerdo si era con Peña o más que con Peña, pero nos dijo Garabano, Bullrich, Abruz que no iban a recibir. Dijimos, bueno, en aras de resolver lo que podamos para Santiago, fuimos. Y ahí había dos personajes que en la reunión no eran, aunque sí, uno estaba con las carpetas, se llama Cané, un hombre grandote, de traje, y el otro una barbita, de camperita. Bueno, ahí ocurrió un incidente casi bizarro, porque cuando terminó la reunión no me iba a levantar para ir al baño en medio de una reunión con los ministros. Claro. Entonces terminó la reunión, mientras ellos bajaban, fui al baño y se metieron los dos, cosa que era bastante bizarro, raro. Sí. Sí. Uno se siente alterado. Los tipos estaban operando, como se dice, de inteligencia, empezaron a contar historias de su relación con la Liga, todo. La Liga tiene 80 años, así que amigos de la Liga tiene todo el mundo. Y bueno, de ahí salió que los dos tiraron esa famosa hipótesis que después la defendieron hasta hoy, ¿no? Que no es la Dogado, era guerrillero, murió en el combate del puesto, y Chile, ¿no? Que era lo que pasaba.
Cané luego se instala en Esquel y hace como de interventor de la causa, cosa que un día a mí me dio un ataque y dije, pero se secuestraron la causa judicial, porque estaba Cané, estaban los gendarmes, Otranto iba en el medio, me pareció un espectáculo realmente... El otro que te acompañó en el baño era Barberi. Sí, el que hace la investigación. Pero lo que yo quiero decir... Es guerrillero el mismo. Sí. Él mismo se define así. Sí, él estaba infiltrado en la FAP y estuvo preso y después condenado por por delito común. De los que siguieron haciendo acciones por su cuenta. Sí, así es. Creo que $800.000. Sí, pero, por delito común. Para mostrar lo complejo de esta causa y el nivel de intervención de Estado, Cané es el que le consigue los perros al juez. Ahora, esa reunión en la que usted hace referencia, ¿es la que se terminó levantando Garabano porque le dijeron, ¿saben ustedes dónde está y qué le pasó a Santiago Lita Maldonado? Boitano, la presidenta, la referente de familiares, le dice eso, ¿no? Y ahí arman una escena realmente... Se levantan la Bullrich y Garabano juntos. Los dos juntos. Sí. Y después da la conferencia de prensa a Garabano y ahí dice rigurosamente de que la gendarmería no... Porque, nosotros como Liga, en realidad después de esa reunión, como que uno se convenció, veníamos discutiendo con el doctor Barcesá algunas ideas de él. Nosotros decidimos denunciarlos penalmente a todos, a Garabano, Bullrich, Peña, Nochetti, los jefes de la gendarmería, y creemos que la acusación es sólida porque, digamos, si todas estas cosas que se están diciendo, si resulta que Santiago falleció... en alguna hipótesis de esta que nosotros no ahogado, hemos contemplado, por ejemplo. ¿no? Ahogado con uno que le tenía la pistola en la cabeza, por ejemplo. Pero no era necesario que el gobierno encubra, como bien explicaba Ernesto recién. ¿Por qué encubrieron tanto? Entonces eso se llama delito de encubrimiento porque han tapado un accionar del Estado que obligó a que alguien muera o lo tapó. La causa es tan sólida que el juez Canicova Corral nos animó a rechazarla. Lo que hizo fue, una vez que el fiscal Delgado pidió nada menos que, creo que el 30 de agosto, no me acuerdo de memoria todo, pero le pide a Peña que haga un informe día por día de lo que había hecho el gobierno para ver si realmente estaban investigando o si no estaban investigando. Entonces, lo que hace Canicova Corral es inventar una cuestión de jurisdicción, una chicana jurídica clásica, cosa de que se tenga que ir a cámara, y yo quiero denunciar de vuelta, porque el lunes los voy a ir a ver, les aviso, que alguien le avise a Ballestero y a Bruglia, que son los dos miembros de la Sala 1, porque hace días y días que están pensando algo tan sencillo como decir, si la causa sigue en Esquel en Buenos Aires, no es tan complicado. Señores. Nos hemos quedado sin tiempo, José, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, gracias Ernesto. Muy bien.